La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días Lima a través de Radio Santa Rosa, muy buenos días Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, buenos días con Radio San Martín, Cusco, buenos días Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención a través de Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Un saludo cariñoso también para nuestros amigos de Huánuco que nos escuchan a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno a través de Radio Pública, Ancash a través de Radio Moro, Huancayo a través de Radio Cumbre, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo a través de Radio Milenio. Estamos también en AM Tagua, nos ponen en todo el Perú y me dicen también que ya nuevamente hoy día estamos con las apps operativas para todos los que nos siguen a través de las apps. Ustedes descarga Play Store, la descarga es gratuita, Radio Santa Rosa, marquen vivo el Play y disfruten de nuestra programación. También nuestra página web tiene el señal en vivo y también nos pueden ver en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas. Mire, si nos quieren ver, nos ven. Nos ven como sea. Como sea, pero nos ven. Nos ven y nos escuchan. Muy buenos días a todos. Deberíamos empezar con noticias bonitas todos los días, ¿no? Mira la cara de todos, ¿de dónde me vas a sacar noticias bonitas? Pues doctora, no hay. Mira, me acaban de pasar con una estudiante peruana de San Marcos. Ha conseguido el primer puesto en un concurso de innovación del MIT, que es una de las universidades más importantes en los Estados Unidos. Ella se llama Juliana. Está acá la información, voy a sacar la noticia completa de Andina, que de vez en cuando saca noticias bonitas. Una peruana, una joven peruana, mujer además, en innovación y tecnología, que no son las áreas donde las mujeres en el Perú lamentablemente tengan igualdad de oportunidades muchas veces, ha ganado un concurso de innovación del MIT. Y eso es muy importante. Se llama Juliana Guamán, es egresada de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Mayor de San Marcos y fue reconocida en el programa anual de innovación y emprendimiento que se llama MIT Bootcamp. Me parece macanudo, no sé en qué ha emprendido, pero me parece muy importante que peruanas ganen concursos internacionales de emprendimiento, sobre todo cuando se trata de innovación tecnológica. Así que muy bien. Felicitaciones para Juliana. Muy bien. Ahora, el que quiso innovar fue nuestro presidente Martín Vizcarra. Y dijo, voy a innovar, voy a ir yo a pie con mis proyectos de referéndum. Ahorita vamos, los aprobamos en el Consejo de Ministros y nos vamos al Congreso a dejarlos en un acto público, ¿no? Aló, Congreso, ¿hay alguien? Shhh. Ahí corría el viento en el correo. ¿Aló? No, señor, el número equivocado. Le decía, acá no hay nadie. Nadie ha venido a trabajar. Va a estar más adelante con nosotros la congresista Indira Wilka, que me imagino que ayer sí fue a trabajar, pero hay que decir que es verdad que el presidente tiene que coordinar previamente. Eso tiene razón el señor Salaverry, ¿no? Haces una llamada el día anterior y dices, bueno, mañana voy a ir a presentar los proyectos. Y es bienvenido. Espero que sea bienvenido. Pero también es verdad, y que quedó en evidencia, que la bancada de Fuerza Popular estaba haciendo su reunión partidaria el día miércoles, día de semana, en una legislatura que ya empezó, ¿no es cierto? El día que se lo pagamos nosotros. Claro, o sea, miren, ellos tienen vacaciones pagadas, porque no hay mes que no se les pague, 3 meses al año. Tienen vacaciones en enero. Vacaciones 3 meses al año. 3 meses al año, sí. Enero y febrero y la mitad de marzo no trabajan. No trabajan, pues, salvo la comisión permanente, pero el Congreso no sesiona. Y luego, acuérdense que todo julio, digamos, el 15 de junio debería terminar la legislatura, a veces la extienden, y todo julio hasta el 26 de julio que van a votar por mesa directiva, tampoco van. Salvo los que tienen comisiones especiales, comisión permanente o comisiones investigadoras. El resto se va a su tierra, toma aire, le mejoran los pulmones más arriba que la costa, no sé.
¿ya? Porque acá hay un frío terrible. Yo también, si fuera congresista de una zona altoandina, saldría corriendo de acá porque este clima es espantoso. Pero en fin, han tenido tiempo de más para hacer su reunión de bancada. Es más, la pueden hacer un domingo, ¿no? Finalmente, si van a sacar Sábado, domingo. un sábado en la mañana, que el Congreso no sesiona. Pero en día miércoles, con la sesión comenzada, en medio de una crisis política complicada como la que estamos en este momento, con una crisis judicial. O sea, claro, ayer estaba Rosa María Bartra en la comisión de Lavallato, ¿no? Entonces parecía que estaban chambeando, pero no. La mayoría estaban ni siquiera en un hotel acá en el centro, ¿no? Para que podrían ir a otros sitios si los llaman. No. En Cieneguilla. Como decía el señor Salaverry, estoy a 2 horas del centro de Lima. Sí, pues, está a 2 horas del centro de Lima. Con el tremendo tráfico que hace, son 2 horas. En eso no le falta razón. La pregunta es, ¿qué hacía ahí? Con toda la bancada de Fuerza Popular. Entonces, sí, pues, si les vamos a pagar, ¿no? O sea, digamos, uno no paga pues 3 meses de vacaciones, ¿no? Espera que los otros 9 estén en su sitio cuando los llamen, ¿no? Pero no. Y también es cierto que el presidente debió, dejémonos de cosas, coordinar. Va a ir hoy día a las 4 de la tarde a dejar los proyectos para referéndum. Y ese es el tema que importa. Al final de todo, miren, si llegaron a pie o en avioneta o en helicóptero o a caballo, el asunto es que ya llegaron los proyectos que tanto reclamaba además el señor Salaverry. La reunión de ayer en Cieneguilla, sin embargo, no es poca cosa. ¿Por qué? Porque de esa reunión tiene que salir un acuerdo para ver cómo van a enfrentar estos proyectos de ley. Estos proyectos de ley de referéndum. ¿Qué es lo que sucede? A ver, vamos punto por punto. El proyecto más complicado para todos los congresistas es el de la no reelección parlamentaria. ¿Por qué? Porque tienen que votar por su suicidio. ¿Se dan cuenta? No se pueden reelegir. ¿Qué ofrece normalmente un grupo político a sus invitados? En el caso de Fuerza Popular, que los cohesiona, que los hace ser parte de. Antes era un ideal compartido, ¿no es cierto? Un programa, un proyecto político, una ideología por último. Hoy eso no existe. Entonces es algunas cosas un poco más concretas. Mi carrera política. Así es. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo voy a hacer yo para continuar mi carrera política? Entonces, en esta agrupación política te ofrecemos que te puedas reelegir, te ofrecemos que pases de alcalde provincial a presidente regional, te ofrecemos que pases de regidor a alcalde, es decir, que hagas carrera política, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a ofrecerle a un congresista, ¿no es cierto?, que siga siendo congresista si la Constitución se lo va a prohibir? Va a ser muy difícil. Entonces, es difícil que Keiko Fujimori pueda convencer a sus congresistas de que voten por no ser reelegidos. Ninguna agrupación política puede hacerlo con facilidad, pero la de ella es más grave. Porque además, como yo siempre digo, 11 eran del partido, el resto son todos invitados. Entonces, si tú no tienes ese elemento de cohesión a corto plazo, en 3 años, ¿para qué te vas a quedar en esa bancada? De repente en otra te va mejor. Así es. Porque esta está muy desprestigiada. Entonces, es realmente bien delicado políticamente para Keiko Fujimori aceptar la no reelección, porque eso implica, ella la puede aceptar, porque si puedo tener estos congresistas o cualquier otro el día de mañana, me da lo mismo, me van a obedecer. Pero el problema es que si aprueba hoy, estos congresistas la dejan de obedecer. Así. Deja de haber cohesión en la bancada. Porque ¿para qué me voy a quedar? No me han dado nada, no me han dado lo que yo creo que merezco, no veo futuro, no veo perspectiva acá. La verdad es que no es lo que yo pensaba, ¿no? Mejor me voy con otro grupo. Entonces, es complicado. O sea, para que en ese punto Martín Vizcarra consiga los 66 votos, van a necesitar mucha disciplina de sus congresistas, de los que están las dos izquierdas, el Frente Amplio, el Frente Amplio Nuevo Perú, Acción Popular, el APRA, etcétera. Yo creo que en ese punto no va a conseguir los 66 votos. Salvo que lleguen a una especie de negociación intermedia. Es decir, se prohíbe la reelección
inmediata, pero no la mediata, igual que el presidente y los alcaldes, pero no aplica para estas elecciones. ¿Te das cuenta? Sino para las que vengan después. Y probablemente sea la fórmula que sí atraquen. Esa podría ser una fórmula de, no, nosotros estamos aceptando lo que nos ha dicho el presidente, pero no para este mandato. El otro tema que sí es impopular, pero que es popular entre los congresistas y que lo pueden aprobar en 2 minutos, es la bicameralidad. Todos están a favor de la bicameralidad. En el fondo, desde un punto de vista muy pragmático, es la oportunidad de que haya espacio para más. ¿Por qué? Porque lo que plantea el presidente no tiene ni pies ni cabeza. No puedes hacer un Senado de 30 personas y una Cámara de Diputados de 90. Eso no tiene representación nacional, es enano. Lo que tú tienes que decir es, ya, no van a gastar más de lo que gastan hoy. El tope del presupuesto parlamentario de 700 millones de soles, que ya es una barbaridad, ¿ya? Y no pueden determinar el número que quieran de senadores y diputados por reforma constitucional. Pero no pueden gastar más de los 700 millones. Listo. Entonces ahí sí tú decides de qué tamaño quieres que sea tu colchita, ¿no? Si te quieres que te tape todo, te tape los pies, te tape la cabeza, ¿cómo quieres? O sea, podemos ser con lo mismo 250 o con lo mismo 200. Lo que no puede ser es que seamos con lo mismo 130 y tengamos 2 cámaras. Es complicado. Yo les pondría un tope. Lo que la gente nos molesta a todos es que el Ministerio de Cultura tenga menos plata que el Congreso. O que el Ministerio de Cultura, te puedes imaginar con todo el patrimonio cultural que hay en el Perú. Para empezar, estamos en un recinto que es patrimonio cultural. Que el Ministerio de la Mujer, que necesita tanto, ¿no?, tenga menos plata que el Congreso de la República. Entonces, eso es lo que nos molesta. Muy bien. Y el tercer punto, que es el de financiamiento de partidos políticos, es un punto complicado porque implica gasto público. ¿Qué sucede? Si tú prohíbes por completo el financiamiento privado, porque ese sería el punto, ya se ha prohibido el de empresas, tendrías que prohibir el de personas naturales. Al prohibirlo por completo, tienes que sustituirlo por financiamiento del Estado. Y esa es una propuesta que para los peruanos es impopular, porque le vamos a financiar sus campañas. Pero el financiamiento público tiene que ser muy bien explicado. En los países donde existe financiamiento público y no privado, el Estado lo que te da es la misma franja electoral que tenemos hoy, que ya pagamos todos los peruanos, y nada más. Y nada más. Tú tienes tu franja electoral y punto. Y no tienes avisaje en medios. O sea, no hay ni spots de televisión, ni de radio, ni paneles en las calles. Qué espanto, ¿no? ¿Han visto los paneles en las calles? Sí, es una cosa que ya no puedes ni ver. No puedes ver ni el horizonte. Ya, además todos tienen nombres raros, se cambian de nombre. No, yo no entiendo nada. ¿Ya? Bien difícil saber por quién va a votar uno en estas elecciones, la verdad. Pero a lo que voy es, todo eso desaparece, se sustituye por publicidad del Estado, que el Estado compra. Tendría que comprar un poco más en radio, en televisión y en prensa escrita, como franja, y probablemente una cantidad de dinero para organizar movilizaciones, pero pequeñas, ¿no? O sea, las movilizaciones de que el candidato va ciudad por ciudad y da su mensaje. Y tendría que ser una cantidad igual para todos. Lo cual va a decir, ay, no puede ser pues que a un partido que tiene tradición, porque tiene 40% de intención de voto, le den la misma plata que a uno que tiene 1% de intención de voto, se van a tirar la plata. Ok, todo eso tendría que regularse. Pero la idea es que el piso sea parejo para todos. Todos tienen la misma cantidad de dinero del Estado, dinero de todos los contribuyentes, y al mismo tiempo ese financiamiento del Estado hace que esté absolutamente prohibido. Ahora, para mí, si tú vas a prohibir, como está prohibido muchas cosas en la ley de partidos políticos, si no hay una sanción penal al lado, no se cumple. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto durante muchísimos años, desde que está en vigencia la ley de partidos políticos de 2003 hasta hoy, 15 años después, el incumplimiento de la ley ha sido sistemático. Antes, olvídense, era peor, todavía era la ley de la selva, no había ni siquiera ley, ¿ya? El incumplimiento de la ley ha sido sistemático. En el 2006, en las nacionales del 2011, en las nacionales del 2016, ha sido sistemático. Entonces, he ahí otro problema complicado. Entonces, los partidos van a estar a favor de la bicameralidad. Esa pasa con piola, no con 130. ¿Ya? El pueblo va a estar en contra de la bicameralidad. Hay que explicar por qué es buena.
que eso es un trabajo de docencia política. El pueblo va a estar a favor de que no gasten tanta plata en las campañas, sí, pero no va a estar a favor de que gasten su plata en las campañas tampoco. Y el pueblo está a favor de la no reelección mañana. Ahora, miren, siempre tenemos la posibilidad de no reelegirlos. Está en el voto de cada uno. Está en el voto de cada uno. O sea, yo trato de no reelegir normalmente. Ahora, eso nos obligará también a pensar, ¿por quién voté? Porque usted sale a hacer una encuesta ahorita y yo le aseguro que el resultado de por quién voté versus lo que tenemos en el Congreso no casa. No casa, porque van a decir, no me acuerdo por quién voté para el Parlamento por tal lista. Y no es la lista que es, ¿no? O sea, hoy por hoy, yo creo que muy poca gente en Lambayeque reconocería que su voto entusiasta fue por Héctor Becerril, por ejemplo, ¿no? Y los que votaron no lo van a decir nunca. Por eso, pues, o sea, sales a hacer la encuesta y no te calza con lo que tienes en la realidad. ¿Y de dónde salieron estos votos? Porque la vergüenza, pues, es horrible, ¿no? Entonces, bueno, porque uno a veces no sabe. Ahora, para eso, pues, hay que informarse, ¿no? Dicho sea de paso, Transparencia está sacando varios productos muy interesantes en su página web para todos los electores, para que usted conozca a su candidato, conozca quién lo financia, conozca su currículum, conozca su plan de gobierno, qué quiere hacer. Tenemos que votar ahorita, el 7 de octubre. Pero estas elecciones están pasando totalmente bueno, que han venido, mira, por los siempre las municipales son menos intensas que las nacionales, porque hay una dispersión, ¿no es cierto?, de los candidatos. Entonces, tú votas acá en el Cercado. Sí. Solo tienes que votar por alcalde provincial. Por alcalde provincial. Pero acá el resto de los que estamos viviendo en distritos tenemos que votar por distrital y provincial. Yo voto en San Isidro. No tengo la más remota idea hasta ahora de quiénes son los candidatos. Y yo soy preocupada. O sea, he revisado la lista, no conozco a nadie, no sé quiénes son. Yo voy a tener que meterme a leer qué han hecho, pues un poco de una googleadita, ¿no? ¿Qué han hecho con su vida? Tienen antecedentes penales, ¿no? Pero, por ejemplo, Charo Romaní está haciendo un trabajo bien interesante para la República y ya de los inscritos a nivel nacional ha encontrado un número con sentencias por homicidio. 60 y tantos por homicidio. 20 y tantos por tenencia ilegal de armas. Entonces ya, yo no quiero pues que mi alcalde tenga una sentencia por homicidio, ¿no? No me provoca, la verdad, ¿no? La verdad. Ya, tampoco me gustaría peculado y delitos contra la administración pública, pero ya homicidio, ¿no? Pero hay varios. Entonces, bueno, eso hay que conocerlo. Nos tenemos que ir a la pausa. Viene Indira Wilco hoy en la mañana para hablar de los proyectos de la ley, que ya es ley, ya Reforma está. Integral de los delitos sexuales. Exactamente, Así ya se llama la ley. ya está. Y tiene aspectos bien interesantes, aun cuando, obviamente, no es un avance total, de eso vamos a hablar ahora. Y lo más complicado de esto no es la ley, sino la aplicación de la ley por parte de los jueces del Perú. Mientras estas leyes no se apliquen, no hay ninguna posibilidad para las mujeres de salir del clima de violencia en el que viven la gran mayoría de ellas hoy en el Perú. Y además, este sábado, ¿no es cierto? Que Naila es promotora, pues si no digo me pega a la salida, me aplica mi violencia de género, ¡fra! ¿No? Este sábado, 11A, a las 2 de la tarde, en la Plaza Washington, todas las mujeres que están hartas de ser maltratadas en la administración de justicia, a marchar hacia el Palacio de Justicia para gritar Poder Judicial, vergüenza nacional. Ya. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos, ya estamos nuevamente en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y estamos ya en Santa Rosa, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas del Perú. También invitarlos nuevamente, ya tuvimos problemas en las apps, pero ya nuevamente estamos en las apps. Qué bueno,
tenemos una app. Sí, Ya. tiene que descargar gratuitamente en Play Store el logo de Radio Santa Rosa y ahí estén. He tenido varias quejas, yo no les he respondido, pues decía, yo no sé cómo se arregla esto, pues sabía que lo estaban arreglando. Sí, ya está. Ya está. Bueno, la caricatura de Carlín de hoy es muy graciosa. Sale César Inostroza, Pariachi sentadito comiendo, ¿no? Con su cuchillo y tenedor. No, sin cuchillo y tenedor, con su vasito, su copita delante. Y sale Edwin Oviedo, vestido de mozo, diciendo, sus tickets, doctor Chantada. Luego el dueño del restaurante que dice, su descuento, doctor Chantada. Y luego una señora de rasgos orientales que dice, su celular, doctor Chantada. Y el doctor Chantada dice, todo dentro de la ley. Claro, pues porque Inostroza sostiene hasta el día de hoy que él no ha cometido ningún delito. Que todo lo que hemos escuchado es en realidad actos regulares dentro de la administración de justicia, ¿no? Que te regalen celulares, que te den descuentos, que te den tus tickets para el Mundial de Rusia y tú los revendas. Todo eso es regular. Que tú recomiendes a personas para puestos en la oficina de un congresista, como hemos escuchado ayer. El señor Bocángel tenía que recibir no a la doctora que se la habían llevado al Poder Judicial, sino a su hermano. Como si los puestos acá se heredaran, ¿no? Parece la edad media, ¿no? Mi hermano, yo no vengo, pero viene mi hermano. Es una cosa increíble. Entonces, todo es legal. Todo es legal, todo es legal, todo es legal. Lo que es una forma de trabajo. Eso sí puedo decir que en el Perú, esto del favorcito hermanito, es hoy por mí, mañana por ti, y yo te arreglo. Entonces él, lo único que le repite a los periodistas es, díganme quién me ha pagado. Bueno, que te den tickets de $1,000 cada uno para entrar a un partido de fútbol, el presidente de la Federación de Fútbol, que tiene un problema del tamaño de Tumán, ¿no es cierto? A ver, pues que no me digan que eso no es un soborno. Sujeto al cual, además, habían exonerado de un proceso judicial la sala donde estaba el señor Inostroza. Y después le da tickets de fútbol carísimos. Y que después él revende los que había comprado para financiar su viaje. Es increíble. Y no pasa nada. Y sabemos que es Oviedo porque ayer se ha escuchado una llamada de Walter Ríos de un tal Alfredo que le dice, César me ha pedido que te convenza para ir. Los tickets nos los da allá Oviedo. Ya no es primero dice el gordito y después dice Edwin Oviedo, con nombre y apellido. ¿No? Y el pobre Gareca, pucha, que ha tenido que hacer malabares ayer, porque se nota que es un tipo decente, es un buen tipo que le encanta el fútbol, que está enamorado de la selección, que está contento con su proyecto y que quiere seguir adelante y que está muy bien. Es terrible, ¿no? Tú estás haciendo una cosa linda, bacán, ¿no? Y de repente descubres que tu jefe, pues, es un desastre, ¿no? Y tienes que renunciar, tienes que ir. Entonces digo, no, yo me quedo. Pero el tema de las cuerdas separadas tiene un problema que ayer lamentablemente nuestros colegas no preguntaron, que es, ¿qué pasa si el señor Edwin Oviedo los quiere volver a usar para distraer a la opinión pública de sus problemas personales? Porque en el caso de Paolo Guerrero hizo eso, o no hizo eso. No hizo eso, sí hizo eso, pues. Trepó a Paolo Guerrero en un avión sin conocimiento. Hay que preguntarle a Gareca, ¿usted tenía conocimiento que se estaban yendo a Suiza a manejar toda esta situación? Sabiendo que tenía una orden de detención ad portas para simplemente enervar esa orden de detención. Entonces, ¿qué pasa si eso vuelve a pasar? ¿O cree usted que no va a volver a pasar? Pues, así, gallina que come huevo aunque le quemen el pico, o sea, ya lo hizo. ¿Usted cree que no lo va a volver a hacer? Y que vamos a estar en una situación en la cual no se sabe si Gareca puede renunciar en algún momento, porque efectivamente eso no es parte de sus condiciones de trabajo, ¿no? Ser cortina de humo del señor Eduardo Oviedo. Gareca deja una cosa que es cierto, él no es juez, nosotros tampoco. Y la justicia tiene que encargarse del señor Oviedo. Y los fiscales, la justicia, en fin. Pero el problema no es ese. El problema es que esta persona que está siendo investigada ya te usó para desviar la atención de una investigación. ¿Y quién te dice que no te va a volver a usar por más prevenido que estés? Bueno, todos vamos a estar atentos, ¿no? Si la vuelve a hacer, vamos a decir, oye, flaco, ya te dijimos cómo es. Y bueno, pobre, él viene de un país también tanto o más corrupto que el nuestro, aunque parezca increíble, hasta más corrupto que el nuestro, ¿no?
Argentina está pasando en este momento una crisis de corrupción. O sea, es increíble Argentina. El chofer de Cristina Kirchner, con cargo de conciencia, porque no aguantaba más, y que había llevado y traído durante años bolsas de dinero apuntadas todas en una libreta, se presentó a la justicia y entregó las libretas, donde están todos los traslados de millones de pesos y dólares que iban y venían. Porque ahí no es como acá. Ahí no son $10.000, como decía Vladimiro Montesinos. No. Ahí estamos hablando de millones. Claro, le debe sorprender, ¿no? Esta historia le debe sorprender a alguien. Por unos tickets de fútbol se están peleando. Acá qué raro país, ¿no? En mi país se tiran $100 millones y nadie dice nada. ¿Qué pasa, no? Bueno, sí, pues... Yo recuerdo amigos argentinos míos cuando salió el video Curi Montesinos me decían, pero que a un diputado, pues les dice allá, se les compra por $15.000, pero eso es ofensivo. Me dice, eso no le ofrecen ni al guachimán de la puerta del Congreso. Bueno, en mi país todo es más barato. Pero en fin, regresemos a nuestra realidad. Ya está con nosotros la congresista Indira Wilca. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Rosa María? Buenos días. Bueno, primero celebrar porque finalmente está publicada en el peruano una ley Así es. que... Es un avance. Exactamente, con lo que cuesta sacar leyes en este país, con tanta oposición, es un avance. Una reacción, digamos, a una ola de feminicidios que se ha hecho pública. O sea, que siempre existió, pero que se ha hecho evidente. Cuéntale al público, sobre todo a las mujeres que nos escuchan, ¿cuáles son los cambios? Porque eso es importante tener claro. Hay varios cambios. ¿Cuáles dirías tú que son los cambios más importantes en la ley penal? Sí, bueno, creo que como tú dices, es importante que la gente sepa, digamos, un poco lo que costó sacar esa norma, que no es la norma, digamos, que recoge un solo proyecto de ley. Tratamos, además, tratamos porque creo que sí ha sido un esfuerzo de algunas parlamentarias que, independientemente del partido político, sé que tienen una preocupación por estos temas, por el tema de violencia, por el tema de feminicidio. No necesariamente esa preocupación es compartida por sus bancadas, pero ahí está el trabajo y creo que eso sí hay que reconocerlo. Y entonces se trató de que no sea como suele darse en el Congreso, y tú debes saberlo muy bien, los abogados deben saberlo muy bien, modificaciones parciales del Código Penal, un articulito por acá, un articulito por acá, porque así hemos tenido, ¿no es cierto?, digamos, modificaciones que lo que han llevado es, por ejemplo, a que los delitos de violencia sexual, de violación sexual, sí sean penalizados con la cadena perpetua para los menores, o eran hasta antes de que esta ley fuera ya publicada y entrada en vigencia, penalizados hasta con la cadena perpetua. Entonces uno decía, muy bien, cuánta severidad. Pero el conjunto, digamos, de víctimas no necesariamente tenían la misma protección, y el conjunto de situaciones vinculadas a los hechos de violencia sexual no estaban, digamos, bien estudiados y bien garantizados de que iban a tener también alguna sanción. Lo que había y lo que hay todavía no terminado de arreglarse es una disparidad en la pena. Yo entiendo que efectivamente cualquier persona sensata va a entender proporcionalidad, exactamente que una criatura, una niñita, tiene un nivel de afectación tiene mayor. que efectivamente tener una protección mucho mayor que el de la mujer adulta. Pero no pesen la disparidad. Había una brecha terrible, ¿no? Terrible, que la conocimos, por ejemplo, cuando sucedió este caso de esta mujer trabajadora voluntaria en el Censo Nacional. Así es. Que es un caso que, menos mal, se pudo resolver relativamente rápido porque había todos los elementos de prueba para sancionar al agresor. Pero ¿qué resultaba? Que siendo ella una mujer adulta, la condena, yo diría que, o sea, una condena siempre es importante, pero la condena máxima de 8 años, la verdad que uno dice qué nivel de desproporción, claro, ¿no es cierto? O sea, con el hecho para que el cometido. público tenga una idea, si el niño es menor de 10 años, Cadena perpetua. es perpetua. Pero si esa misma Mujer niña, adulta. 8 años después cumple 18 años, es 8 años de pena. Y entonces eso es lo que... Mira lo la que cara de pasaba. acá de mi chica, mi focus group es así, ¿qué? ¿Por qué? Claro, pues. No hay razón. ¿Por qué? No hay ninguna razón. O sea, Solamente porque, las modificaciones se fueron haciendo de manera con parches. Exactamente. en el Entonces todo el mundo Congreso. se preocupaba por los niños, que está bien preocuparte por el Claro. niño, pero a la mujer adulta siempre se le dejó desprotegida. Así es. Y porque la dinámica de discusión en el Congreso era siempre de reacción. Entonces conocíamos un caso grave, como lastimosamente hay en nuestro país, de violencia o abuso sexual a niños pequeños, a menores, y entonces modificación de un artículo. Claro, pues te decían pena de muerte, entonces Así ya, es. en vez de pena No puedo- perpetua, ya, Ah, perfecto. entonces, Y la- claro. Y la mujer adulta, y llegó un momento en que falsificar timbres tenía más pena que la violación, ¿ah? Exacto.
Entonces ya, pues, o sea, tú te pones a sentar en el Código Penal y decir, no hay orden. Entonces es un pastiche que se ha ido Exactamente. malogrando durante los... Bueno, ¿cuál es el cambio? Entonces planteamos justamente mirar el conjunto de propuestas, porque había todo tipo de propuestas, desde, otra vez, insistir con la cadena perpetua, y ya no solamente para menores de 10 años, se ha planteado que sea también para menores de 14. Esa es una de las propuestas que más se ha visibilizado, es la que más probablemente ha rebotado en la prensa, y es importante, pero no es, digamos, la única cosa importante que contiene esta norma. Otro de los aspectos que me parece clave, y sí es bueno que la gente lo conozca, porque cuando los ciudadanos conocen sus derechos, pueden exigírselos al sistema de justicia. Una de las cosas que ha modificado, por ejemplo, esta norma, es que los delitos sexuales no prescriben. Y eso era una deuda tremenda que se tenía con las víctimas. Y no prescriben nunca. No prescriben nunca. Ahora, sé que puede ser un cambio fuerte y tú lo vas a explicar. Pero hay que decir una cosita a la gente que nos está escuchando. Para lo de atrás ya no. No se puede. Hay criterios, digamos, de respecto a la retroactividad. No se puede ir para atrás. Pero a partir de hoy, pues esta norma se acaba de publicar, cualquier violación, usted la denuncia dentro de 30 años. La puede perseguir. Tienes derecho a partir de hoy. Investigue. Y esa era una deuda muy importante que yo la he reclamado años. He estado muy contenta con que salga la norma porque ya por eso nomás, mira, valía la pena pelear. Sí. Porque ¿qué pasa? Y ustedes lo han estudiado en el Congreso. Muchísimas víctimas infantiles de abuso sexual de un pariente cercano jamás lo denuncian porque tienen muchos sentimientos de culpa. Algunos lo bloquean, miedo, bloquean psiquiátricamente, bloquean el evento, no lo recuerdan hasta 20 años después, no saben cómo enfrentarlo, arruina sus vidas, y cuando tienen ya la fuerza suficiente para poderlo denunciar, tienen 30, 35, 40 años. El delito prescribió, digamos. Todo prescribió, por supuesto, todo prescribió. Entonces, eso nomás es importantísimo. Entonces, tío mañoso que me estás escuchando, tocas ahora a tu sobrina y ella en 30 años te mete a la cárcel. ¿Ya? ¿Escuchaste bien clarito? Entonces, en 30 años ella y toda su familia te mete a la cárcel. O cualquiera, en el ámbito de la escuela, ¿no es cierto? Gente que se aprovecha justamente de la confianza de sus víctimas y cree, evidentemente, que por esta, digamos, situación de intimidación que se genera a partir de un acto de violencia, pues la víctima va a callar. Y aprovecha ese silencio y aprovecha el paso del tiempo y hemos llegado a ver, Rosa María, hasta casos en los que el agresor confeso, ha reconocido el hecho. O sea, yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cómo lo va a probar en el tiempo? Hay gente que hasta lo confiesa, pero como sabe que... te pido perdón, mamita, yo no quise. Confeso, listo. Confeso, pero la prescripción hacía que efectivamente no se pudiera ni siquiera esto juzgar, investigar y sancionar. Entonces, hoy esta modificación, que como digo, esta ley, no solamente es un incremento de penas, no es solamente la clásica modificación de ponemos más años de sanción, sino es varios aspectos que tienen que ver con la forma misma en la que se juzga los actos de violencia. Entre ellas la prescripción o eliminar la prescripción para los delitos sexuales. Vamos a hacer una pausa porque hay más cosas. Por ejemplo, ya el concepto de violación ha cambiado y eso es importantísimo. ¿Ya? Tenemos que ir a una pausa para explicarlo bonito para todos ustedes porque antes, si tú no pegabas de gritos, no te defendías, no pateabas, no te habían violado, tú habías querido. No. Acá tú te quedas quietecita, mi amor, para salvar tu vida, que es más importante que todo, y por supuesto que te han violado. En la medida en que no haya habido un elemento central en un acto sexual que se llama consentimiento. Les expliqué el otro día, ¿se acuerdan? Si hay sometimiento, es violación. Sometimiento es violación. Nos vamos a la pausa y regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 39 minutos. Usted está escuchando A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Me preguntan acá, ¿por qué no se puede meter a un cura pedófilo con la misma celeridad que a cualquier otra persona? ¿Los curas tienen algún tipo de inmunidad? Ninguna. Señor Farfán, son los sacerdotes, los religiosos, como cualquier otra persona civil, tienen exactamente los mismos derechos y obligaciones. Así como que votan, pueden ir presos. Y no solamente por ese delito, sino por cualquier otro delito. O sea, un religioso que roba va preso por ladrón. O sea, exactamente igual. Muy bien, regresemos a nuestro tema. El tema del consentimiento versus el sometimiento. Es decir, una mujer que es sometida, incluso que la llevan a un hotel
incluso que no está, miren, les voy a poner el caso más extremo. Una chica que está borracha, ¿ok? Está re borracha. Y el hombre que está con ella sabe que no se va a dar cuenta ni lo que van a hacer. Se la lleva a un hotel, entra al hotel, hay la cámara de seguridad, le dice, pero perdón, ha entrado voluntariamente conmigo. Claro. Ella no me puede acusar por violación. ¡Mentira! Así es. Porque no hay consentimiento. Porque ella no está en posibilidad de consentir. Porque ella está ebria. Muy Violación. Es muy importante ese ejemplo, Rosa María, y justamente es parte de estos cambios, uno de los cambios de esta norma. Hoy día ya no, menos mal. Hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma, el tipo penal de violación sexual en el Código Penal, lo que decía era que, claro, una violación sexual era un acto de acceso sexual, digamos, en el que lo que medía o lo que había era un contexto de violencia o de grave amenaza. Así Exacto. literal, violencia o grave amenaza. Entonces, todos sabemos, porque la realidad nos ha ido enseñando, y estos casos terribles que hemos conocido, que no siempre cuando hay un hecho de violencia sexual, cuando hay una violación sexual, cuando hay una mujer abusada sexualmente, hay una situación de violencia o grave amenaza, incluso como lo entienden muchas veces los jueces y los fiscales, violencia casi física, ¿no es cierto? Hemos conocido sentencias en las que los jueces han argumentado que como la víctima no gritó, o no le pegaron, o no tiene marcas físicas en el cuerpo, entonces no había violencia sexual, porque, bueno, probablemente ella haya aceptado, haya consentido. Entonces, O sea, el tema central, hay que repetirlo una otra vez, es consentir o no Exacto. consentir. Si tú si yo no acepto, quiero, no concedo. pero te están llevando porque vas a perder tu trabajo, van a pegarle a tu mamá, van a avisar a alguien, O a tu quieres que no te enamorado. maten. Sabes o sea, que te pueden, si el te ti- resistes, te el ti- matan. El tipo tiene un cuchillo y sabes que lo puede usar. No lo has sacado, pero sabes que lo puede usar. ¿No? Entonces, no te están haciendo nada, pero tú aceptas solamente para salir de la situación. Eso es violación. Así es. Y eso, aunque nos parezca evidente, ahora mientras lo conversamos, no era tan evidente el momento de ser procesada, porque como te digo nuevamente, la redacción de este delito estaba hecha de manera en la que efectivamente tenía que justificarse que Ahora, había violencia. eso, como o tú grave comprenderás, es una revolución Sí, es que muy tiene importante. que revolucionar la cabeza de los jueces. amenaza. Así es. Porque acá vienen cosas muy complejas. Por ejemplo, ¿puede haber violación dentro del matrimonio? Totalmente, sí, claro que sí. Por supuesto. Por supuesto. Y en muchísimas legislaciones del mundo entero, esto es una novedad. Así es. En el Perú basta que no haya consentimiento. Incluso para Incluso nosotros todavía, porque bueno, tú eres Ya. abogada, pero nosotros hemos ido aprendiendo también que, por ejemplo, nuestro Código Penal, hasta el año 92, si no me equivoco, Sí. no consideraba que había violación en el matrimonio. Es decir, si tú eras una mujer casada, formalmente casada, y tu pareja, tu esposo era un maltratador Y y te te obligaba. forzaba, por más que tú demostraras hasta con video, supongo ya en esa época habría video, no se consideraba delito. No se consideraba. Entonces, claro, es una novedad. ¿Cómo no va a ser una novedad si hace 25 años, digamos un poco más, no había delito dentro del matrimonio, por ejemplo? Entonces, claro, estos cambios que, como digo, parten de la necesidad de entender la situación de mujeres que son víctimas o personas o niños, niñas que son víctimas, digamos, una situación que va a tener que ser también interiorizada por los operadores de justicia. Exactamente. Por ejemplo, acá hay una muy buena pregunta de Fabiana. Me dice, doctora, ¿esta nueva ley tiene que ser reglamentada para que entre No. en vigencia? Código No. Dice, porque a falta de reglamento de varias leyes quedan congeladas. No, porque es No. código penal. Así es. Les explico. El código penal no tiene reglamento. Así es. Directa Porque aplicación. la ley establece un tipo, o sea, una conducta. Esa conducta, si tú funciona. calzas dentro de esa conducta, has cometido el delito y se te aplica la sanción. No hay reglamento posible. Así es. Ahora, ¿qué sucede? Los jueces tienen Así problemas es. culturales. Como Los- lo hemos visto, como No, hemos conocido además. además, nacen de nuestra misma sociedad, de una sociedad machista, patriarcal. O sea, tampoco vamos a esperar que los jueces tengan una mentalidad pues de avanzada, porque no han nacido pues de, ¿no? En otra galaxia, han nacido otra acá nación. en el Perú. Entonces, el juez puede seguir diciendo, a la hora de aplicar la pena, pero en realidad sí quería, pues. Si entró al hotel, sí quería, pues. Así es. ¿Ya? Como en el Entonces, caso de Arlet. exactamente. Como el caso de Como Arlet ella, Contreras. ella entró al hotel, ¿no es cierto? Y se quitó la ropa, ¿ya? No podían. No violar, según podía ellos. ser violación. Por más que le haya pegado y le haya dado golpes, lesiones leves, que como ustedes saben no tiene pena efectiva.
Y ella dice, no, este señor me quería matar. Si yo no corro por mi vida, me mata. Y no solamente me quería matar, sino que me quería violar. Entonces, era tentativa de violación, tentativa de feminicidio, que es lo que está pidiendo que se aplique. Así es. No hay forma que haya justicia para Arlet Contreras. Y ni una ni otra accedieron a reconocerla en la Así es. primera sentencia. Mira, Bueno, primero ahora ya- eso está en apelación. Sí. Así que también iremos exigiendo, porque esto es parte de cambios culturales. Yo sí valoro mucho cuando la gente nos dice bien con los cambios, pero no es lo único que hace falta. Evidentemente no es lo único que hace falta. Creemos en que también la prevención, estos cambios de patrones que se dan y que permiten la violencia, son parte de esta tarea que todavía, digamos, hemos avanzado muy poco, pero lo otro es efectivamente que haya cambios en la forma en la que se administra justicia, ¿no es cierto? En el sistema de justicia. Ahora estamos en medio de una discusión muy rica y es una oportunidad también. Hasta juezas mujeres, ¿ah? Juez, Porque claro, la de por Ayacucho, supuesto. en esa Era sala, una magistrada. hay una sí, magistrada mujer. Sí, sí. O sea, no es un tema ni siquiera De varones versus mujeres, no, No, es un tema de digamos, cultura. de forma de pensar, de mentalidad. Así es. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que para lo que la ley tiene que contribuir? Ciertamente para que la forma en la que se procesan estos casos mejore, pero también para que la gente conozca y empiece a ponerse en la situación en la que nuevamente ese tipo de cambios y la normativa que tenemos para luchar contra la violencia se ponga del lado de las víctimas. O sea, Pero desde la policía, tenemos ¿no? un país en Desde el que la policía. estas cosas... Porque el problema es que desde la policía, ¿no? el Sí. problema es que nuestra policía, con todo cariño, también pues es bien machista. Hay mucha buena voluntad, pero falta formación. O sea, Exactamente. digamos, la buena voluntad tiene un límite. Entonces, luego tú, si no tienes los elementos para procesar, para acoger estos casos, las denuncias, no se puede avanzar. Entonces, sí hay responsabilidades al momento de, digamos, de responsabilidades que tienen que cumplirse para exigir la implementación de esta norma. Yo sí creo que el siguiente gran paso que tenemos que dar, quienes hacemos seguimiento de esta agenda contra la violencia, es que se cumpla, que no quede en el papel, que no eviten usarlo, como muchas veces pasa con el tema del feminicidio. Evitan usar la sanción de feminicidio y dicen, no, mejor Homicidio simple. agravado, Simple. simple, no sé Simple. qué. Y no quieren usarla porque, bueno, en algunos casos hay un tema de convicción, dicen, no quiero usar el tipo porque eso no existe, no es discriminación, no es abuso contra la mujer por su condición de tal. Pero hay que, por eso, exigir desde la sociedad, desde las autoridades, en este caso, que tenemos una responsabilidad de representación, que esto sea así. Hay otros cambios que tienen que ver ya con aspectos o procesales o también de estas modificaciones en las agravantes, que son importantes, porque pueden parecer detalles, pero iban registrándose, digamos, en los casos que hemos ido, digamos, teniendo como elementos para alimentar esta norma, que generaban impunidad. Por ejemplo, el hecho, ¿no es cierto?, de que el delito fuera cometido bajo los efectos del alcohol o las drogas. Que ya esto es una cosa recurrente, que se usaba como factor de... Exculpatorio. Exculpatorio o atenuante. Entonces, de verdad, delito probado, otra vez, hasta con video, con testigos, el abogado defensor, mi patrocinado estaba bajo los efectos del alcohol, de la droga. Sí, pues, bueno, muchas veces las personas violentas hacen abuso de esas sustancias, pero eso no te exculpa. Ah, bueno, pero nuestro Código Penal decía que si tú estabas bajo los efectos de esas sustancias, el agresor tenía menos pena, podía acogerse a algún tipo de beneficio. Entonces, hoy eso no se considera un atenuante. Con esta modificación, más bien lo que hemos logrado es que sea una agravante. Así es. Y creo que es totalmente Lo que razonable pasa este es que, cambio. a ver, le voy a explicar la lógica. La lógica en el Código Penal es que si tú tienes una grave alteración de la conciencia, que no te permite ni siquiera distinguir el bien del mal, entonces eres inimputable. ¿Ya? Estamos hablando de personas con problemas psiquiátricos. ¿Ya? Entonces, si tú efectivamente tomaste alcohol y, como dicen, borraste cassette, ya nadie sabe lo que es un cassette, ¿no? Borraste cinta, ¿no? Borraste el video, El chip. el chip se malogró, ¿ya? Lo borraste, no te acuerdas de nada, ¿ya? Tú puedes decir que tuviste una grave alteración de la conciencia, pero eso no es excusa para que no respondas por el daño causado durante esa grave alteración de la conciencia que tú mismo provocaste. Porque yo puedo entender que un paciente psiquiátrico no se ha producido a sí mismo el problema, pero una persona que bebe alcohol de manera inmoderada Sabe que va a tener consecuencias. exactamente su acción. su acción. Entonces sus actos violentos. Un ejemplo muy sencillo. Es un agravante, y es un agravante obviamente con un factor determinante, conducir en estado de ebriedad. Así es. Tú puedes conducir y chocar, bueno, ahí está, hay una responsabilidad que tienes que asumir. Pero si tú encima ingieres alguna bebida alcohólica, es obvio que vas a incrementar las posibilidades, ¿no es cierto?, de cometer un acto de Claro, por ejemplo, accidente de tránsito. este es un ejemplo clásico. Si tú bebes
se agrava la pena. Así es. ¿Ok? Pero si tú violas y bebes, no Así se agrava es. la pena, Así es. se reduce. Así es. ¿Tiene alguna lógica? No tenía ninguna lógica. Ninguna Entonces, por lógica. eso se está corrigiendo y por eso creo que estamos respondiendo además a casos en los que esto era muy, muy común. Es que es muy común porque el alcohol acompaña normalmente una conducta desinhibida. Así es. Entonces, al desinhibir al varón normalmente, lo desinhibe y hace lo que no haría si es que no estuviera bajo el efecto del alcohol, aunque sea poco alcohol. Y eso, finalmente, ¿a quién perjudica? A la mujer violada, Víctimas. a la víctima. A la víctima, que además también, como reitero, ella puede estar bajo los efectos del alcohol también, peor, claro. y es peor porque no tiene consentimiento. Así es. No tiene consentimiento. Entonces, acá el tema central, grábense en la cabeza, señores caballeros, que también tienen que ser reeducados, es preguntarle a la víctima si ella quiere hacer lo que van a hacer. No te toma ni 10 segundos. ¿Quieres o no quieres? Y si te dice no, Se acabó. se acabó. Muchas gracias, mamita. ¿Ya? Nos vemos mañana. Ya te llamo. Chao. ¿Ya? Y sal corriendo por tu vida, pues no te van a meter preso por violación. Y eso de que en realidad me decía que no, pero para hacerse. Es que ese es justamente el aspecto Cultural. cultural que está detrás de cómo estaba la ley escrita. Claro, pues. Que se pensaba y todavía lastimosamente se piensa en la sociedad que la mujer cuando dice no, en verdad está diciendo que sí o está diciendo, bueno, puede ser. Estoy diciendo que no para no parecer tan fácil. Y hay esta idea, claro, que entonces Claro. los varones o quienes agreden tienen la facultad ellos solos de interpretar lo que una mujer está El diciendo o está pensamiento, pensando. sus Entonces, deseos y- es ciertamente una conducta jerárquica, machista, y que lastimosamente se trasladó por mucho tiempo a nuestras normas. Y entonces las normas también responden a los cambios en la Obviamente. cultura y los avances, sobre todo en términos de reconocimiento y ampliación de derechos. Entonces, ese es un aspecto que también está incluido en esta ley. Otro aspecto que también creo que corresponde pues al momento que vivimos en términos del avance tecnológico es que estamos incluyendo también como un agravante el hecho de que cuando la agresión o este delito era registrado en medios virtuales o registrado de alguna manera y luego difundido, porque ahora es muy fácil difundir, digamos, cualquier tipo de acto, de hecho. Hemos visto, por ejemplo, casos de violencia sexual cometidos y grabados y luego difundidos por las redes sociales, Sí. por el Facebook, por las redes, en fin. Y esto, aunque nos parezca increíble, porque sabemos y lo entendemos así, es un hecho doblemente lesivo. El hecho de la violación sexual, el acto de violencia mismo, y luego el hecho de la difusión, porque lo que pretende es denigrar aún más a esa Claro, persona. claro. Y esta situación, por más que nos parezca claramente atentatoria, no tenía cómo calzar en algún tipo de sanción Así adicional. es. No había tipo penal. No había, hay alguna sanción. Se ha creado un tipo penal para No eso. es un tipo penal particular, sino que es una agravante. Es un agravante, Es un agravante perfecto. que nos parece que es una manera en la que puede esto ya canalizarse para una sanción, porque Claro. ciertamente es algo sancionable, es algo que además lo que expresa es una voluntad de maltratar aún más a una persona que ya se ha violentado. Entonces, todos los graciositos que se graban, así es. ¿no es cierto? Ya saben, más años de prisión les esperan, ¿no es cierto? Y los van a recibir con los brazos abiertos o el urigancho. No sigo porque voy a decir una grosería. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 55 minutos. Usted está escuchando A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Son emisoras dominicas del Perú. Y también en Huánuco a través de Radio Huánuco; Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; AM Tagua. Y ya tenemos nuevamente las apps, así que puede descargar Play Store y baja el logo de Radio Santa Rosa y ya nos puede A ver, escuchar. nos han pedido un post. Sí, un Ya post. está publicado. Ya está publicado porque además esto, digamos, lo hemos ido reportando desde que se aprobó en las comisiones. Primero Claro. se aprobó en la Comisión de Justicia en un esfuerzo, además ustedes recordarán que durante el verano se dio este caso muy lamentable, terrible de Jimenita, esta pequeña De 11 San Juan de años. Urigancho. Entonces eso motivó a que lo que dijéramos es vamos a hacer esta reforma acumulando la mayor cantidad de proyectos de ley de todas las bancadas, porque acá no se trata de Claro, si mi todo lo proyecto que quieran, avanza, no, todo lo todo que sea. avanzamos y lo que tratamos de hacer es que haya realmente un proyecto que tenga varias aristas, estas varias propuestas. Algunos parlamentarios insistieron más en lo de la cadena perpetua, otros insistimos en los cambios a nivel procesal, pero salió.
y tenía que aprobarse en marzo. Y ustedes recordarán, en una de las sesiones, para que esto salga en marzo, no hubo quórum. Así Y es. nos molestamos mucho porque dijimos, ¿qué prioridad hay realmente entonces para Sí, las de acuerdo. víctimas? Así que hay información de estos cambios, hay unos 12 puntos que hemos recogido más importantes para que la gente lo vea así como 1, 2, 3, 4. Está, bueno, digamos, yo lo he sistematizado, así que quien desee puede entrar a mi página donde además reporto todas las Es cosas que hacemos. Indira Wilca. Es indirawilca.pe. Pe, Ahí está, muy facilísimo. sencillo, los posts están muy ordenados y como digo, 12 puntos para que la gente 1, 2, 3 pueda entenderlos. Hay que y socializar leerlos. esta ley, es muy importante, porque Sí. son cambios realmente relevantes, Sí. no solamente a nivel de abogados y el sistema de No, justicia, sino no. de las mujeres. No. O sea, saber que no prescribe nunca más, Así es. saber que tienes que tener consentimiento pleno, saber, eso es mucho más Le da- importante, como tú dices, se ha subido la pena para la violación de menores de 14. Claro. ¿Qué pasaba antes? Tenías menos de 10, era perpetua, entre 10 y 14 era 25. Hasta 35. Hasta creo que 35. puede. Sí. Ya, no puedes, o sea, discúlpeme, en una chica de 12 años y una de 9 no veo gran diferencia, ¿no? claro. Ninguna. Y además el tema de la edad implica que te puedes defender mejor, lo cual no es No siempre cierto. es cierto. No es cierto, fíjense, acá, Indira, pues podría ser mi hija, ¿no? Pero, digamos, ni yo ni ella nos vamos a poder defender mejor. O sea, no importa la edad, hay abuelitas violadas, Sí, no, ¿ya? Hay mujeres de 70 años, abuelas violadas, que tampoco se pueden defender mejor, ¿no? Entonces, aunque parezca absurdo, hay pervertidos pues de todo tipo. Nos han mandado un caso que me parece interesante de una niña violada, menor de 14 años, que tuvo un hijo. Bueno, en esa época no había ADN, hoy hay ADN, ese niño es la prueba viviente de la violación. Si el plazo de prescripción era 35 años y están dentro de ese plazo de prescripción, por supuesto que pueden denunciar la violación. Por supuesto que pueden denunciar la violación, porque ese niño, reitero, es la prueba viviente de la violación. Ahora, para muchas mujeres es muy duro porque finalmente tuvieron a su hijo, lo quieren y no quieren que ese niño sufra, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, hay un tema también ahí cultural, ¿no? Y sí, es un reto también a nivel del sistema de justicia porque habrá magistrados, y por eso creo que es importante que esto se difunda en medios, que dirán, bueno, ¿no? O sea, esto no se puede juzgar, ya pasó mucho tiempo. Entonces, que sepan que ahora existe una norma, ¿no es cierto?, que habilita para que en adelante esto sí sea juzgado, sí sea investigado, pero para que también reconozcan que puede haber incluso hoy en día víctimas que teniendo todos estos elementos, ¿no es cierto?, que les pueden ayudar a avanzar en sus procesos, lo quieren hacer. Claro. Entonces nadie puede negarles esa posibilidad de acceder a la justicia. Eso, digamos, hemos hablado ahorita de los aspectos principales. Como les decía, el cambio de número de años de pena es todavía, Claro. eso a veces yo digo es populismo penal, ¿no? Porque los jueces algunos casos, sí. le pones perpetua y los jueces no aplican la perpetua. Pues Bueno, ponen- este señor Claro. Nostroza, que lo que hacía era básicamente eso, varias sentencias que Varias eran sentencias. cadena perpetua porque eran menores de 10 años, jugaba con esta idea de la persona, el niño, la niña, parecía más consintieron, grandecito. Consintieron y parecía más grande. grandecito. Error en el tipo. Claro. Yo no sabía que... Ella me dijo que tenía 16 Y y, el tenía agresor 13. le Oye, daba la razón al discúlpame. agresor. Con la partida de nacimiento, punto. Y además, lo terrible en uno de los casos es que era una niña que era su vecina, que la había visto crecer. Así es. Sabía perfectamente cuántos años tenía el agresor. O sea, el agresor sabía además... No, la niñita parecía más grandecita. Entonces le pusieron 5 años a un tipo que tenía 30. Que venía con 30. Por eso hay otro juez que lo llama y le dice, Pásame tu casación. sentencia, porque además una de las cosas que hizo gravísimas fue que esa resolución fuera jurisprudencia obligatoria para todo el sistema. El doctor Prado va a estar con nosotros la próxima anunciado que semana. lo va a modificar Va a eso. modificar todas esas resoluciones para que no sean jurisprudencia obligatoria. Es una barbaridad. Error en el tipo. No, me pareció más grandecita la señora. Y lo mismo pasa para chicas de 14, 18 años. Ah, no, pero parecía mayor de edad. Incluso no hay condena, hay absueltos totalmente Sí, porque parecía mayor de edad, entonces ya. Parecía mayor de edad. ¿Cómo que parecía mayor de edad? Acá hay una partida de nacimiento bien clara, no hay discusión de la edad. Y, perdón, a todos los señores que me escuchan, si se van a acostar con alguien, por lo menos tómense la molestia de averiguar si tiene DNI. Claro. Pregúntenle cómo se llama, ¿no? O sea, por favor, aunque sea, pregúntenle si es mayor de edad. Porque si no, es delito y van presos. Y eso también abre enormes posibilidades para todas las víctimas de abuso infantil. Sí. Que yo sí creo que... Porque hay otro tema importante.
La violación, eso ya se había cambiado, no implica solo, y eso hay que tenerlo bien La claro, penetración. penetración, Claro. ¿ok? Se puede violar de muchas formas, se puede violar con la mano, ¿ok? Así es. Entonces, todas aquellas personas que hayan sido abusadas en su infancia, hoy pueden denunciar violación dentro de 10, 15, 20 años, cuando se animen a hacerlo. Una cosa sobre eso también, que creo que es un elemento que está y que es importante que se haya recogido en la norma, es que no solamente estamos considerando los delitos de violación sexual, sino los delitos que no implican, como tú has dicho, una Penetración. penetración, pero más con el miembro, digamos, masculino, sino que son actos en los que digamos, se vulnera la indemnidad sexual, la libertad sexual, que hoy son, o hasta antes de la ley, nuevamente, que todavía me cuesta reconocer que ha cambiado, pero antes de la ley eran considerados actos contra el pudor. Estos Claro. llamados actos contra el pudor, que son todos los demás delitos en los que obviamente hay un intento de vulnerar la libertad sexual de una persona. Hoy esos delitos pasan a llamarse tocamientos sin consentimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque es importante también que las normas reflejen y el lenguaje refleje la realidad de los hechos que son sancionados. No se vulnera, en el tema de los actos contra el pudor, ¿qué se daba a entender? Como que había un tema moral ahí, ¿no es cierto? No. Y lo que tiene que entenderse nuevamente es que en el centro de la sanción está el hecho de que una persona no dé su consentimiento para un acto sexual, Así es. cualquiera Ahora, que ese sea. Para que quede claro para toditos, ¿ya? Debajo de 14 años no hay consentimiento posible. No hay consentimiento No se puede. posible. Así es. ¿Ya? No hay. No es que ella quería, no. Debajo de 14 años no hay. Sobre los 14 años sí hay consentimiento posible. Y es verdad que tenemos un problema de una vida sexual activa Sí, de adolescentes. que se inicia. Entre adolescentes. Entre adolescentes. Ok. Eso es verdad, es otro fenómeno, otro problema, y eso no es violación. Eso en un momento lo era, ustedes saben, que Sí. fue complicadísimo de manejar, ¿ya? Porque se prestaba a venganzas y qué sé yo. Pero fuera de eso, siempre que no haya consentimiento, Así hay violación. Nos tenemos que ir despidiendo, pero no puedo dejar de mencionar estas cifras que me tienen a mí tan impresionada. Yo no sabía que esto había sucedido. Datum, o Pulso Perú se llama, ha publicado en Perú 21 una encuesta donde veo que Keiko Fujimori tiene de aprobación fanfarria 14% y de desaprobación 81%. Realmente, ¿qué le pasó? Porque ¿saben qué pasa? Que en febrero del año pasado tenía 35% de aprobación. O sea, es un fenómeno como lo que le pasó a Alan García, ¿no? O sea, atacó tanto a Humala que terminó hundiéndose con él. Como que te metes a un pantano, tú lo agarras y los dos para abajo. Esta mujer, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, ha atacado tanto al gobierno, al anterior y a este, porque son parte del mismo gobierno, que se ha hundido. Y el otro aspecto es que no solamente el ataque, sino el abuso del poder que tenían para protegerse. Porque en el caso de Alan, lo que para muchos fue evidente, incluso mucha gente joven que no vivió su primer gobierno, pero que fue testigo de cómo en su segundo gobierno usó todos los mecanismos, algunos conocemos mecanismos legales que no existían, para evitar que pueda ser investigado. Y la gente tiene que saber que las comisiones en el Congreso de su tiempo no pudieron usar ninguna información, ¿no es cierto?, que produjeron para empezar procesos de investigación judicial. O sea, lo que hoy nadie permitiría en el Congreso de hoy, ¿no es cierto?, la investigación que hay para fulano, para mengano, la Este metió un amparo en el Poder Judicial y lo ganó y no se le pudo investigar más. Así es. Y la gente ¿Qué se dio tal? cuenta. Con todos sus jueces amigos. Ya, bueno, hoy día Keiko Fujimori, 14% de aprobación, 81% de desaprobación. Es el abuso de poder y yo creo que seguirá cayendo si se siguen usando estrategias para, por ejemplo, En ese dilatar con- la reforma En ese contexto, del sistema de justicia. para eso iba mi pregunta. ¿Cómo ve el tema del referéndum? Yo lo que creo, sinceramente, es que tenemos ahorita ya una deuda hacia el país, porque ya se ha delineado cuál es el mecanismo que se va a usar y que creo que la gente ha legitimado, ¿no es cierto?, para que avance la reforma. Entonces, cualquier acto que intente retrasar, que intente hacer algún tipo de, como digo, estrategia para ver cómo esto falla o se boicotea, la gente se va a dar cuenta. Así que yo ya no espero de ¿Pero parte... crees que hayan los 66 votos para aprobar la reforma tal cual la está mandando el presidente? Yo creo que debería. O sea, va a tener que salir. Sé ¿Aún, que ahorita... ¿Aún la de la no reelección de congresistas? Mira, sería dispararse a los pies,
quienes no, y por eso digo que Claro. este es el resultado de dispararse a los pies, ¿no es cierto? La señora Fujimori, que es quien da las órdenes dentro de su bancada, ha cosechado lo que ha sembrado, es el abuso del poder desde el Congreso la que ha generado este resultado, y como digo, lastimosamente no hay, digamos, un horizonte en el que esto vaya a cambiar, pero ciertamente la ciudadanía hoy está ejerciendo un nivel de presión y de agencia muy importante, la prensa independiente también, así que, como digo, va a ser dispararse a los pies el querer buscar algún tipo de estrategia para Ayer estaban reunidos todos quitarle. para No, y buscar... la respuesta del presidente del Congreso yo creo que ha sido, la verdad, incomprensible, ¿no? Porque en vez de saludar que efectivamente hay una voluntad de parte del presidente de venir, como muy pocas veces se acostumbra, explicar el sentido de las normas, en fin, o sea, creo que tomarlo por el lado, o sea, como digo, a la defensiva es un error total. No, pero lo que reveló es que tenían una reunión ayer en Cineguilla. Y yo había escuchado ya que esa reunión se estaba dando, me sorprendió porque lo que nos preocupaba era que no se diera el pleno el día de hoy. Y finalmente Claro, hoy día pues. no hemos tenido pleno, me parece por esa razón. Cuando tenemos pendiente ver cómo se va a proceder justamente que no con puede estos ser. proyectos de ley que ya han sido enviados, cuando tenemos, Rosa María, pendiente aprobar el cuadro de comisiones. Las comisiones tienen que empezar ya a funcionar, todas en general, Pero porque si la legislatura arrancó el 28 el de trabajo julio. parlamentario sigue funcionando. ¿Qué le sigue pasa? Es como si existiendo. yo le hubiera dicho a Abel, ¿sabes qué? Un descansito, sí. Un descansito, ¿ya? El 28 de julio empezamos, pero yo vengo a trabajar todavía dentro de 2 semanas. No, pero además, me disculpas, pero las reuniones políticas perfectamente bien que se den entre las bancadas, pero ayer era día laborable. Ayer Exactamente, era a las 7 de el la noche se van a su local partidario y discuten lo que y lo quieran. hacen el fin de semana si quieren, ¿no? También. Pero ayer era día de trabajo, entonces que tengamos ese tipo de actitudes O sea, que se muestran los hacia la ampallaron, ciudadanía. los Exacto. ampallaron calactos en el medio de la pista. Entonces yo, por Ya, eso todo el digo mundo, que claro, es que de verdad, porque está caletaza su reunión, ¿no? Y de repente el presidente quiere ir, ¿qué? Ahora, claro, llego, van a decía. decir, el presidente lo ha hecho a propósito para dejarnos en evidencia. Ya lo dijeron. Pero bueno, pues tú no estás chambeando, tienes que estar chambeando, ¿no? O sea, te pagamos para que trabajes de lunes a viernes, con todo respeto por todos los congresistas, pero se supone que no, hay... es nuestra tarea. eso Así lo es que- su tarea. ¿Qué haces con tu grupo político de Cineguía? En el pueblo, no sé, Jugando en fin. vóley, no sé. ¿Ya? No, pues, haciendo actividades de, ¿cómo se dice?, de confraternidad. O discutiendo si vas a poner los 66 votos o no. Porque ahí debe ser interesantísimo escuchar esa discusión, ¿ah? No por el nivel, sino por los argumentos, digamos, ¿no? ¿Ya? Porque La claro... dinámica, yo me imagino así una cosa vertical No, totalmente. pero no solamente es eso, sino que, digamos, todos quieren reelegirse. Entonces le van a decir a su lideresa que, señora, usted pide que nos suicidemos colectivamente. Y ella probablemente les diga que sí. Ahora, si fueran un poquito más conscientes, se darían cuenta que con todo lo que han hecho, en realidad la reelección es una cosa súper lejana, más allá de su... No, su reelección es bien lejana, es verdad. Muy lejana. Es lejana, pero tú sabes que la esperanza es lo último que se pierde, bueno. ¿no? Entonces todos creen tener la posibilidad de entrar, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir, tenemos es que tarde ir. ya. Gracias a Indira por haber Gracias. venido, congresista de la República. Gracias por este proyecto de ley que no es perfecto, porque todavía faltan muchas cosas, pero que es un gran avance, ¿ah? Gran avance. Y ahora falta trabajar con la policía, con el Ministerio sistema de Público justicia. y con el Poder Judicial, para que esta ley la hagan suya, la interioricen y la apliquen, que es lo más importante. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a todos los que nos han escrito durante toda la mañana a través del Facebook Live. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.